Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando del tema de las investigaciones y hemos estado hablando últimamente de lo que ocurre cuando las investigaciones no son efectivas o por qué las investigaciones no son efectivas. O sea, una de las cosas que hemos venido comentando es mucha gente simplifica el tema de la lucha contra el narcotráfico, que por qué no se hace esto, que por qué no se hace esto, que por qué la policía no hace aquí, que por qué el gobierno no hace acá y no hace allá. Entonces, lo que estamos tratando de analizar ahora, y que le hemos venido contando ya desde el comienzo de cómo se hacen las investigaciones, es que a veces resulta que por más que se haga una investigación, no necesariamente la culminación de eso va a dar el resultado que uno espera. Y esta es una de las razones por las que muchas veces el tema de la lucha contra el narcotráfico es malinterpretado por gente que no conoce, o por gente que exagera, o por gente que no sabe de que por qué no hacer por qué si hay tantas investigaciones, si hay tanto equipo, si hay tanto todo, las investigaciones no dan mejor resultado. Esto no quiere decir, no estoy hablando, es otro tema que lo vamos a afrontar, lo vamos a hablar cuando ya llegue el momento, de que con esto se puede controlar el narcotráfico, con esto se puede eliminar el narcotráfico. No estamos hablando de eso, estamos hablando simplemente de lo que ocurre hoy en día. Y una de las cosas que comentaba en los últimos videos, 2 o 3 videos anteriores, es que la intención muchas veces de los departamentos de policía, particularmente los pequeños, o incluso algunos departamentos grandes, tienen mucho problema de coordinación, de colaboración. O sea, muchas veces se encuentra alguien con una pista de muy buena información, buenos nombres, a lo mejor incluso evidencia y demás, pero no la quieren compartir con nadie. Esa es una. La comparten y la otra institución, que es una institución a lo mejor mucho más grande, ya sea estatal o municipal o federal, pero que tiene un presupuesto más grande y tiene tendencia a quitarle la investigación a estos departamentos de policía, lo cual crea un mal sabor, digamos, entre las cosas, porque los policías son muy competitivos, como les comentaba, son muy profesionales, y entonces muchas veces esto causa mucha pelea entre estos, no de golpes, sino peleas categóricas, típica de la burocracia. Ahora, lo que he venido hablando ha sido con los departamentos de policía pequeños aquí en Estados Unidos. Acuérdense que estamos siempre basándonos en las experiencias de Estados Unidos primero, luego vamos a transferir esto a nuestros países. Pero ahora hablábamos de que muchos de los departamentos que hemos hablado son departamentos pequeños de policía, son cosas que son departamentos que tienen relativa cantidad de gente, presupuestos y demás. Y ahora vamos a transferirnos a un nivel mucho más competitivo todavía aún, y que no solo que es más competitivo, sino que es más complejo, que es las instituciones federales. O sea, aquí en Estados Unidos hay miles de departamentos de policía pequeños y de medio tamaño, y luego los grandes. Nueva York, Los Ángeles, Dallas, hay ciudades muy grandes que tienen muchos policías, son grandes, y luego muchos estados tienen sus propios departamentos que pueden, como les comentaba, pueden irse de los miles de empleados a 2 o 3. Entonces, cuando hay esa colaboración que a veces no sucede, estos departamentos hay una pequeña pugna, hay un pequeño malentendimiento que muchas veces es creado por los mismos departamentos. Ahora, en el ambiente federal, en Estados Unidos, a diferencia de muchos países, aquí no existe una policía federal, por ejemplo, como ocurre en muchos países europeos, en muchos países de Latinoamérica, en la que hay un departamento de policía que tiene una gran tradición porque fue fundado hace, digamos, en 1800 y todavía hoy sigue y todo eso. Aquí hay lo que sí existe en el nivel federal. Por ejemplo, Canadá tiene la famosa policía montada de Canadá. Perú tiene la Policía Nacional de Perú, en Argentina tienen la Policía Federal, en Brasil tienen la Policía Federal también, en Europa tienen ustedes a los Carabinieri, en Italia tienen los Carabinieri, tienen a la Guardia
nacional, la Guardia Civil en España, la Gendarmería en Francia. O sea, ¿me entiende? Hay toda una institución. Acá Estados Unidos no tiene eso. Lo que sí Estados Unidos tiene son agencias federales muy especializadas en el nivel federal. En el caso de muchos delitos hay unas instituciones, el FBI, el famoso Buró Federal de Investigaciones, es la más tradicional, es la más conocida, es la que más publicidad tiene, y es la que lidia con una cantidad enorme de crímenes de todo tipo a nivel federal, que también incluye el narcotráfico. Ahora, como yo les comentaba cuando hablaba de la historia, en los años 30 se creó el famoso Buró Federal de Narcóticos, que era una competencia al FBI, pero en drogas, porque en esa época y por muchos años el FBI nunca participó en el tema del narcotráfico, porque su director, el señor Hoover, J. Edgar Hoover, él odiaba el narcotráfico, decía que era una de las peores cosas que sus agentes se podían envolver, entonces siempre rehusó. Después de que él fallece en los 70 es cuando Estados Unidos, el gobierno federal, autoriza al FBI a trabajar en narcotráfico. No que los autoriza, sino que le da un poder en los años, al final de los 70, principios de los 80. También está la oficina, que era lo que se llamaba aduanas, ¿no?, que era la oficina de aduanas, también trabajaba en el narcotráfico. Pero en el año 30 se crea ese famoso Buró de Narcóticos, y por muchos años cambia el nombre una vez más. En los años 60 le quitan el nombre de Buró Federal de Narcóticos por razones políticas, una vez más de competencia entre el FBI y el FBN, que era el Buró de Narcóticos, y entonces se crea el famoso Buró de Narcóticos y Drogas Peligrosas. Y finalmente en los años 73, cuando Nixon decide durante su mandato crear o funda la famosa, o se le ocurre la idea de fundar la famosa guerra contra las drogas, vuelve a reformar el sistema federal de narcotráfico, porque en esa época es donde explota el gran consumo y mucha de la marihuana y las drogas psicodélicas y demás, y entonces crea lo que es hoy la DEA, el Drug Enforcement Administration, que era la continuación del Buró Federal de Narcóticos, que era el Buró Federal de Drogas Peligrosas, y que en el 73 Nixon la renombra como la DEA y hace que más o menos unos 1.500, 1.200, 1.500 agentes que eran de la policía aduanera de investigaciones los pasa a la DEA. Obviamente esto creó un revuelo, obviamente esto quedó por mucho tiempo fue una pica, porque piénselo de esta manera, hay departamentos de policía, instituciones federales que tienen mucha tradición y no la quieren perder, y cuando los agentes aduaneros fueron transferidos a la DEA hubo un gran revuelo. Bueno, lo que le quiero decir es que hay aquí en el sistema estadounidense muchas agencias. Por ejemplo, le comentaba yo, hay otra agencia que se llama ATF, alcohol, o sea, bebidas alcohólicas, armas de fuego y cigarrillos. Esa agencia también fue creada allá por 1910, 1902, 1920, y entonces era para continuar, para investigar el problema del alcohol, de las bebidas alcohólicas durante la ley seca, el problema de la droga. De ahí salen los primeros agentes de narcóticos de esa zona. O sea, le comento esto para que vea que el gobierno federal tiene muchas agencias. Ahora, hay lo bueno y lo malo de esto. Lo bueno es que hay especialización en cada una de estas, en la que los agentes se enfocan en un problema, excepto el FBI, que es el que digo tiene jurisdicción de muchos robos de banco, asesinatos, secuestros, el narcotráfico, obviamente, lavado de dinero, o sea, tienen una cierta jurisdicción de Estados Unidos internacional, algunas agencias. Pero en lo que a narcóticos se refiere, a lo que a narcotráfico se refiere, la DEA es la principal agencia que posiblemente más influencia y más representación tiene
fuera de Estados Unidos, porque son 100 y pico de oficinas por todo el mundo están ubicadas y que específicamente están relacionadas con el tema del narcotráfico y las drogas. Ahora, ¿por qué le comento todo esto? Porque ya cuando en el nivel federal estamos hablando de luchar contra el narcotráfico, ya no estamos hablando de la policía local, ya estamos hablando de agencias muy específicas con su propio presupuesto, con su propio modo de actuar, con su propio sistema de recolección de información, de inteligencia. Sus agentes se entrenan de una forma muy distinta, se preparan, tienen ciertas cualidades, le digo, y esto ocurre en casi todas las agencias federales. Sí se cruzan a veces los caminos, por ejemplo, como le decía, el FBI, la DEA, lo que es aduanas, lo que es a veces el servicio secreto que cuida al presidente, pero también trabaja mucho en lavado tarjetas de crédito fraudulentas, la falsificación de dinero, ese es el servicio secreto, y a veces muchas de estas agencias se entremeten en el delito de otras, pero no porque tienen, sino porque esto es lo que ocurre. En el narcotráfico hay muchas divisiones. Entonces, ¿qué le quiero comentar con eso, amigos y amigas? Que cuando usted tiene una variedad de agencias, digamos, individuales que trabajan, porque además, como yo le dije, son agencias que reclutan a su gente, la entrenan a su gente y van ascendiendo dentro de la institución por años y años. Entonces hay una cultura policial, una cultura de forma de investigación, una cultura ética, una cultura profesional, que cada una de ellas se esmera y la va trabajando. Esto no quiere decir que no haya problemas, esto no quiere decir que sean extraordinarios, esto, simplemente le estoy explicando cómo funciona el sistema. O sea, un agente del FBI, por ejemplo, tiene mucho orgullo, tiene mucho cariño por su institución, además por el hecho de que viene desde 1920, tiene mucha jerarquía, mucha tradición. Lo mismo ocurre con la DEA, lo mismo ocurre con aduanas, lo mismo ocurre con la oficina del Marshal, que se dedica a buscar fugitivos y a transportar gente de todas las cortes federales. Lo mismo ocurre con el servicio que les contaba de las bebidas alcohólicas, explosivos y armas y demás. O sea, hay muchas agencias federales, la patrulla fronteriza, hay muchas agencias, el servicio de inmigración, muchas agencias policiales federales que tienen una tradición, tienen una agenda. ¿Qué ocurre cuando estas instituciones de gran jerarquía, con muchos años, con su experiencia personal, comienzan una investigación? Obviamente, la mayoría de las veces van a proteger su terreno, su territorio, digamos, la cuma de su montaña, ¿no? Por tradición, porque quieren aparecer en las noticias, para pedir más presupuesto, para pedir más equipo, para reclutar más gente, o sea, porque ya aquí viene otra mentalidad, que es la mentalidad de la producción. ¿Qué tan productiva es su institución? ¿Cuánta gente ha metido presa? ¿Cuántos casos han investigado? ¿Cuánto se ha requisado de droga, de cosas de valor y demás? Y en los otros delitos es relativo. O sea, en un homicidio usted lo puede resolver, un asesino serial, por ejemplo, el FBI, que es especialista en eso, los perfiles, por ejemplo, que hacen los agentes del FBI son extraordinarios, la academia del FBI en Virginia es extraordinaria, o sea, tienen muchas cosas, pero muchas de estas agencias, fíjese lo que le voy a decir, esto es muy importante, muchas de esas agencias investigan delitos que son delitos que se cometen, que los siguen, que los terminan y meten gente presa o requisan algo. A diferencia de las agencias que trabajan en el narcotráfico, que hay en el narcotráfico que no hay en los otros delitos. Y esto es muy importante. Hay mucho dinero. Porque ¿qué ocurre cuando se investiga el narcotráfico? Cuando se investiga el narcotráfico, no solo se requisa droga, ni no solo se pone gente presa, sino que, como yo le comenté cuando hablaba de los informantes, hay muchos capitales flotando, porque el narcotraficante, quiera o no,
sobre todo los grandes, generan miles de millones de dólares en todo el mundo, pero particularmente en propiedades, en vehículos, en dinero, en cuentas de banco, en muchísimas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? El tema del narcotráfico genera mucho interés financiero. No me malinterprete que estoy tratando aquí de decirle que trabajan para sacar el dinero, simplemente que es mucho más lucido, porque cuando usted mete un narcotraficante preso, lo mete preso, pero también consigue requisar toda la fortuna, se le quita toda esa fortuna que esta persona tiene, que eventualmente esa fortuna va a propiedad del gobierno y el gobierno la subasta al público. Esto es fascinante, pero esto es importante porque aquí viene una razón de por qué la gente, por qué las instituciones a veces se pelean mucho por el tema de las investigaciones de narcotráfico. Amigo, esto lo vamos a continuar en el próximo video, los invito al próximo Narcomentarios. Un gusto en saludarlos.